Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una gran bendición para nosotros entrar nuevamente a la intimidad de su hogar, al cual bendecimos en esta preciosa hora. Para ello yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús venimos a darte gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que tú nos concedes para poder compartir tu palabra y entrar, Señor amado, a los hogares a los cuales bendecimos las familias, bendecimos, Padre bendito, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, para que tu nombre sea glorificado y tú puedas tener familias unidas, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Queremos darle gracias a Dios en esta noche tan hermosa que nos concede de poder estar en su presencia. Recuérdese que estamos hoy en un discipulado de matrimonios. Iba a hablar de discipulado de oración, ¿verdad? Es discipulado de matrimonios. Y me parece muy interesante que podamos platicar sobre la familia de Lot. Le hemos titulado al tema la familia de Lot, o podría ser el matrimonio de Lot. Para poder platicar sobre este tema, creo que es necesario que veamos algunos antecedentes muy hermosos. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y encontramos todos los sucesos, las adversidades que sucedieron en la vida de Lot. Pero vamos al Nuevo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento como que es la graduación de Lot, porque termina llamándole Dios el justo Lot, el justo Lot. Entonces, pero la pregunta, Chiqui, para hoy es, ¿y quién es un hombre justo? Porque eso es lo que tenemos que ver antes, ¿verdad? Aunque la Biblia da definiciones diversas, la encontramos en Noé, en Job, habla de un hombre justo, Simeón, etcétera. El justo dice que es aquel hombre recto, correcto, es una persona íntegra y apartada del mal. Y qué hermoso sería que nuestros hogares fueran apartados del mal. Del mal. Definitivamente. Creo que en esta noche la bendición más grande es poder escudriñar la palabra del Señor, ¿verdad? Y vemos cómo en medio de las multitudes que habían ahí, Dios encontró un hombre justo, ¿verdad? Porque él empezó a negociar si habían 50 justos. Sí, Abraham se acordó de su sobrino Lot, ¿verdad? Y empezó él a negociar si habían 50 justos, no los encontró. Si habían 40 justos, tampoco los encontró. Si habían 10 justos, y llegó a la conclusión que solo él era un hombre justo en medio de esa nación. Amén. Entonces vemos cómo Dios se agradó de él, ¿verdad? Y por ser él un hombre recto, honesto, entregado a la presencia del Señor, vemos cómo la misericordia alcanzó su vida y quiso alcanzar a su familia, ¿verdad? Pero hay un problema, porque la familia, por ejemplo, de él, vemos que está contaminada. Antes de poder hablar del matrimonio de Lot, hay algunos aspectos que son interesantes que nosotros debemos de tomar en nuestra vida conyugal. Estamos hablando de los justos y enfocado a matrimonio, pero una de las características bien hermosas, mis amados hermanos, la encontramos en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, porque dice: porque en el Evangelio la justicia se revela para fe. Eso es lo que me interesa. La segunda parte de este versículo es la que me interesa, porque dice: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, si hablamos de un justo que es recto, correcto, íntegro, apartado del mal, Chiqui, una característica bien hermosa del hombre que es justo es que va a vivir por fe. Exactamente. Porque dice: mas el justo por la fe vivirá. No estoy hablando esta noche de aquellos momentos que se dicen: mire, yo me voy a dedicar a servirle al Señor, me voy a ir a servirle al Señor y mi familia que se quede a ver cómo salgo. No, Dios llama a gente ocupada.
Para empezar, Dios llama a gente ocupada. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Es un concepto erróneo, que voy a vivir por fe y no trabajar. No, Dios llama a gente ocupada y al ocupado le da más trabajo. Exacto. Pero una de las riquezas muy hermosas, Chiqui, del hombre justo es que dice que por la fe vivirá. Exacto. Pero acordate que dice que la fe viene por él, oír la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puedo vivir por fe? Escuchando la palabra de Dios. Sí, exactamente, definitivamente así es. Si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos nosotros tener cambios en nuestra vida, ¿verdad? A través de que nosotros vamos escuchando la palabra, nos vamos metiendo con el Señor, tenemos una vida devocional, porque es importante tener una vida devocional. Pero si nosotros no tenemos esas tres cosas que son principales, definitivamente no van a haber cambios en nuestro matrimonio. Por eso es importante que los dos estén de acuerdo y busquen la presencia del Señor, ¿verdad? Porque ahí vemos que había un desequilibrio entre ellos. Pero ¿sabes cuál era el desequilibrio de Lot? Dice la Biblia que él, cuando le hablaba a su familia, a sus yernos, dice que hablaba como que bromeaba. Exacto. ¿Verdad? Sí. De los acontecimientos que iban a suceder. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando asuntos de Dios, cosas espirituales, debemos de hacerlo con el temor, el temblor delante de la presencia del Señor. Sí. Pero lo que quiero saber antes de llegar al punto que queremos llegar sobre la vida de Lot, es que el justo debe de aprender a vivir por fe. Bueno, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, el niño puede definir la fe como, bueno, es creerle a Dios de una forma práctica, sí, ¿verdad? Bueno, nosotros somos dichosos porque sin ver creemos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que Dios ha dejado, que es el Consolador, nosotros nos llenamos de la presencia del Señor y vemos la manifestación de una manera sobrenatural a través de la oración. Amén. Bueno, la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Proverbios capítulo 10, versículo 20. Eso es muy interesante que lo veamos. Estamos hablando de tema matrimonial, Amén. Pero estamos enfocándolo desde el punto de vista de los justos. Dice Proverbios 10, 20, la lengua del justo Amén. Es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Bueno, esto es muy interesante que lo veamos esta noche. La lengua del justo es plata escogida. Cuando hablamos de plata, estamos hablando de redención. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la lengua del justo, estamos hablando de redención, pero el corazón del impío es poca cosa. Otras versiones en cuanto a este tema dice la Nueva Traducción Viviente: las palabras del justo son como plata refinada. El corazón del necio no vale nada, según esta versión. Dice que las palabras del justo son como plata refinada. En otras palabras, valga la redundancia, tenemos que buscar la forma cómo expresarnos, Exacto. ¿verdad? Cómo decir las cosas. Amén. La Reina Valera 1960 dice, la plata escogida es lengua del justo. La RDC dice, la lengua del justo es plata escogida. Amén. La BIM 2011 son Biblias, dice que la plata, la lengua del justo es plata selecta, pero la mente del malvado es de poco valor. Y la NRBP dice, la plata es lengua, la plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Entonces, Chiqui, yo creo que nosotros, dice Isaías 54, que debemos de tener una lengua discipulada, Exacto. educada, y esa lengua, adaptándolo a nuestros matrimonios, nosotros debemos de saber cómo decir las cosas, cómo comunicarlas, cómo expresarlas. Amén, exactamente, ¿verdad? Es importante que haya un diálogo entre la pareja, ¿verdad? Pero un diálogo teniendo la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante que nosotros pidamos sabiduría, porque el hombre sabio y la mujer sabia van a edificar la casa, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos con sabiduría, ¿verdad? Vamos nosotros a tener un diálogo, una conversación, no vamos a empezar platicando y después discutiendo, no, porque viene la sabiduría para que nosotros dialoguemos. Acordémonos también que la sabiduría es Cristo, ¿verdad? Exactamente. Algo que es muy hermoso es ver a Salomón cuando es muy joven.
Salomón muy joven, Amén. y empieza a reinar. Lo primero que Salomón le pide al Señor fue un espíritu de sabiduría, Amén. porque le dice, Señor, yo soy muy joven. Le dice, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Exacto. En otras palabras, le está diciendo, no sé qué decisiones Amén. puedo tomar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche de matrimonios, la Biblia nos enseña, acuérdense que empezamos hablando de la lengua del justo, o la vida del justo, es por fe. Luego empezamos a ver la lengua del justo, que es plata refinada. Amén. Es una forma de cómo expresarnos, cómo comunicarnos, cómo saber decir las cosas, porque recuérdese que la Biblia dice que la mujer es como un vaso frágil. Exactamente. Parece que frágil, ¿verdad? Amén. Y luego dice Proverbios 4:18. Esto es muy hermoso verlo en esta noche. Estamos hablando de los justos para poder hablar del hogar, del matrimonio de Lot. Dice, mas la senda de los justos, o el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va de aumento en resplandor hasta que es pleno el día. O sea, en nuestro caminar, Chiqui, debe de ser como la luz transparente. Exactamente, Dios nos ha dejado esa luz que tiene que brillar en nosotros, esa lámpara, ¿verdad? Que nunca se puede apagar la luz ni la lámpara. Entonces es importante que nosotros no le prestemos quizás atención a las cosas del mundo, ¿verdad? Porque son atractivas. Por ejemplo, nuestros oídos, nuestros ojos, que son los que debemos de cuidar, Sí. ¿verdad? Porque a través, por decirte un ejemplo, bajo una pareja, quizás en armonía, pero de repente desvía su mirada. Desvía su atención. Sí, desvía la atención y vienen los problemas, ¿verdad? Quizás puede ser que el esposo sea celoso o la esposa sea celosa. Hay que ministrarlos, ¿verdad?, a los dos. Hay que ministrarlos a los dos, sí, sabemos pues que los celos es un espíritu, ¿verdad? Pero quizás van en armonía. ¿Y qué resulta? Peleando. Definitivamente, con problemas, con conflictos. Y ya no son solo ellos, porque lo llevan al hogar, lo llevan a la casa, y si ellos no tienen el cuidado de discutir solos, afectan a los niños, definitivamente, ¿verdad? Los que no sé cuántos miembros, pero son pequeños problemas que tienen solución. O sea, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Exacto. Si Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué somos nosotros? Somos luz. Luz. Que debe de tener el matrimonio, debe de tener luz, que la lámpara no se apague. Por eso dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Exacto. Debemos de permitirle, mis amados hermanos, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, Amén, que alumbre nuestra entrada, que alumbre nuestras salidas. Recuérdese que estamos hablando, en una noche de matrimonio, estamos hablando de justos, y alguien dirá, es difícil ser justo. Bien, yo creo que se puede llegar a la integridad de la justicia. Exacto. Se mira, por ejemplo, a un Job, dice la Biblia, a pesar del lugar donde él vivía, dice que era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre completo, era un hombre cabal. Usted mira la vida de Noé, igualmente, a pesar de la situación como él vivió, el tiempo, la era que le tocó vivir, Dios lo define a él como un hombre justo. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que había un hombre piadoso que esperaba que el pueblo de Israel fuera consolado. Él estaba esperando el nacimiento de Jesucristo, Simón. Y cuando él tiene al niño en sus brazos, dice que ahora ve que el consuelo de Israel ha llegado. O sea, ¿qué debe hacer el justo? Debe de ir de aumento en aumento, pero mantenerse en el camino, mantenerse en la brecha. Aquí me llama la atención porque dice la senda del justo, el camino del justo va de aumento en aumento. Quiere decir que la luz del justo no se puede apagar, sino tiene que incrementarse su alumbrar. Así y esto lo puedo relacionar, por ejemplo, hay diferentes clases de focos, ¿verdad? De 25 bujías, de 50, de 75, no sé de 100. Depende de lo que uno quiera hacer, pues si quiere tener iluminación 20, 25, Exacto. 10, ¿verdad? Pero aquí Dios dice que nuestro camino es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que es pleno el día.
O sea, mis amados hermanos, que nuestro matrimonio, que nuestro hogar, que nuestras familias deben de estar en la presencia de Dios y que cada día deben de ir aumentando. Amén. Debe de haber una lámpara que nos ilumine. Y eso solamente, chiquis, se puede lograr por medio del Espíritu Santo Exactamente. de Dios. Es importante que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros le pidamos al Señor ser hombres y mujeres con el temor reverente hacia Dios. Porque si tenemos ese temor dentro de nosotros, no tan fácilmente vamos a hablar cosas que no son del agrado del Señor, ¿verdad? Por supuesto. Palabras que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, si hay alguna palabra, algún gesto, alguna cosa que definitivamente no le agrada al Señor, inmediatamente el Espíritu nos redarguye, ¿verdad? Amén. Para que nosotros nos arrepintamos y podamos pedirle perdón al Señor. Entonces es importante ese temor, tanto en el hombre como en la mujer, para que caminen correctamente delante de la presencia. Estamos platicando en esta noche, mis amados hermanos, sobre el matrimonio quizá de Lot o el caminar de Lot, pero lo estamos enfocando en el tiempo final de sus días. Amén. Recuérdese que los últimos días de él, ya en el Nuevo Testamento, la Biblia lo termina definiendo como el justo Lot. Amén. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, pues no se le mira por dónde, pero Dios termina justificándolo. Así es. De alguna manera, esto nos enseña, nos abre la puerta. Amén. De que quizá hay cosas que nosotros vivimos, cosas que pasamos, cosas por las que hicimos estando fuera del camino del Señor, y quizá por nosotros nadie daba nada. Exacto. Pero vino el Padre, envía a su Hijo Jesucristo Amén. para mostrarnos toda su misericordia, sembrar en nosotros Amén. un espíritu de gracia, que es la Amén. influencia divina de parte de Dios en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. ¿Qué es lo que tratamos de explicar esta noche, mis amados hermanos? Que nos tomemos de la mano de Dios, que veamos las virtudes, las bondades de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. El Salmo 92:12 dice de esta manera: el justo florecerá como la palma, Amén. crecerá como el cedro del Líbano. Pero lo quiero ver en otras versiones. Amén. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Amén. La Reina Valera 1960 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. La RBC dice: los justos florecerán como palmeras. BIM 2011 dice: el justo florecerá como una palmera y crecerá como el cedro en el Lebanón. Bueno, ¿qué es lo que trato de explicar de este pasaje? Que a pesar de la condición de Lot, hubo un florecer. Amén. Hubo un renacer, hubo una nueva oportunidad. Y esto nos habla, mis amados hermanos, que nosotros sí debemos de darle oportunidad a nuestro matrimonio. Amén. A todo matrimonio se le debe dar una oportunidad. En los tiempos de pandemia se dieron muchos conflictos, muchas situaciones difíciles. Y yo me recuerdo que entraban peticiones de oración, etcétera. Ora por mí, ora por la esposa, etcétera. Oramos. Amén. Pero ya nos estamos congregando. Exacto. Y los que pedían oración por su matrimonio no los vemos. No, definitivamente. Bueno, Dios es un Dios de... O Dios les hizo un milagro, pero se fueron. Pero se fueron al mundo. ¿Va? Exacto. No, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de mucha misericordia. Así ¿va? es. La misericordia de Dios es inmensamente grande, pero en este tiempo Dios nos ha puesto a clamar por todos aquellos que se han alejado, que se han acomodado, que definitivamente tal vez han caído de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia, le estamos rogando al Señor para que regresen. Amén. ¿Verdad? En su infinita misericordia, pues si son verdaderos hijos, pues definitivamente el Señor los va a traer, ¿verdad? Porque es un año muy precioso. Ese es un año del Espíritu Santo, exacto, donde Chigui, el Espíritu Santo, dice la Biblia, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Pero Amén. esta palabra guiar, en el diccionario griego, esa palabra guiar significa el Espíritu Santo los pastoreará a toda verdad. Amén, así Otra versión dice: el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Y qué hermoso
que haya una oportunidad en Dios Exactamente. para el hogar, Amén. para la familia, para los hijos, para los matrimonios. Algo que viene a mi memoria es en esta hora, cómo el Espíritu Santo trabajó al pródigo. Exacto. El Espíritu Santo trabajó al pródigo y le hace ver el lugar de donde él De donde salió, salió, y le sí. muestra la condición donde él está. Por ejemplo, salió de la casa de su padre, Exacto. pero la condición que está pastoreando cerdos. Cerdos, Y era un trabajo denigrante para él Amén. porque él era un hebreo y estaba trabajando en la casa de un gentil. El Espíritu Santo le recuerda cuál era la posición en la casa de su padre, le hace volver. Y yo creo que el Espíritu Santo, Chiqui, en este tiempo, en el año de la reivindicación, vemos que es un año del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Así Santo es. va a hacer volver a muchos justos que Exacto. se les apagó la lámpara, se les apagó Sí. la luz, los estará volviendo, Amén. Amén. A la unidad, a la restauración de Amén. los hogares. Por eso dice este pasaje que estamos viendo, el justo florecerá Amén. como la palmera. Una de las virtudes de la palmera, Chiqui, es que en medio de la lucha, en medio de vientos impetuosos, violentos, Amén. la palmera permanece de pie. Sí, aunque se dobla, va. Exacto. Y se puede caer hasta el suelo. Pero el otro día ha pasado la lluvia, ha pasado la tormenta y vuelve a estar de A su pie, lugar. ¿verdad? Entonces, Dios está dando la oportunidad a todos aquellos que son hijos, Ujú. que en algún momento definitivamente contristaron el Espíritu Santo de Así Dios, es. ¿verdad? Pero como si son hijos de Los van una a traer. u otra manera, van a volver. Por eso Jesús dice, nadie viene a mí si Sí, mi Padre no lo trae. Pero qué tremendo que el Padre nos tome la mano y nos lleve, ¿no? No. Dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae arrastrado. Exactamente. Pero tenemos una promesa. Tenemos una promesa, mis amados hermanos, y es el florecer de los justos. Amén. Porque hay justos, dice Isaías, dice cómo se han ennegrecido las perlas que están tiradas por la ciudad. Entiendo que son hijos de Dios, Hijos de que Dios. regresaron, Amén. pero Dios los va a despertar. Sí. Dios los va a traer. Dios- Igualmente, creo que Amén. viene una restauración familiar, el espíritu de Elías operando en medio de nosotros, y Sí. ya está operando el espíritu de Amén. Elías. Así Amén. que si algo hermoso vamos a estar viendo, mis amados hermanos, es un florecer del justo. Aquel hombre, yo iba a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Se puede ser justo? Sí. ¿Se puede ser íntegro? Sí. ¿Se puede ser completo? Sí. ¿Se puede ser cabal? Se puede. Se puede. Se puede. Si tenemos a Jesús, Sí, se puede. exactamente. Por eso te decía, si el temor de Dios está en uno, no tan fácilmente nuestro pie va a resbalar, no vamos a tropezar, no nos vamos a apartar de los caminos del Señor, no nos vamos a salir, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado con todo esto que ha venido al mundo? Pues definitivamente el encierro a muchos les afectó. Definitivamente. Así porque quizás el varón va más al padre. La madre pues siempre está en casa, si no trabaja se mantiene la mayor parte. Pero como hubo un encierro por completo, el varón no mucho está acostumbrado a estar con los hijos, ¿verdad? Sabemos que los niños molestan, que los niños gritan, que los niños son traviesos, que no hace un niño sano, así, travesuras. Pero acordate que hay cosas que Dios permite, las permite Exacto. con un propósito. Sí. ¿Qué propósito? Que hubo mayor convivencia familiar, Sí, mayor hubo relación mayor. familiar. Exacto. Mucho padre no conocía a su hijo. No. Pues saben de sus hijos, pero no saben cosas preciosas de los hijos. Exacto, Por ejemplo, virtudes. en nuestro caso, nosotros, Sí. yo tengo uno de mis hijos, gracias a Dios, hoy es pastor, pero él era futbolista, buen futbolista, en su niñez. Él me decía, me toca jugar, y nunca, qué tremendo, Sí. nunca me llamó la atención ir a ver. Imagínese usted, que Dios me perdone, hasta ya en el último tiempo, donde él se iba a retirar ya por causa de su carrera, me llamó la atención ir a donde él estaba jugando en el colegio, y yo viendo dónde estaba, lo seguía porque es el más grande, era el más grande de los muchachos.
donde estaba estudiando, hasta que dijeron algo del nombre, ahí va fulano de tal, ¿verdad? No su nombre, sino un apodo que ellos le decían por su tamaño. Y yo pregunté, ¿y a quién le dicen? Al grandote. Ah, bueno, a él le dicen así, ¿verdad? Entonces me di cuenta cómo le decían los muchachos, por lo grandote, y me di cuenta de él, ¿verdad? Y lo feliz que él estaba de ver a su papá ahí sentado. Yo creo que hay cosas que nosotros como padres sí que nos hemos perdido de nuestros hijos, pero nunca es tarde para volver a encauzarlos. Yo te decía hoy en la mañana que nos estábamos tomando un cafecito con uno de mis hijos. Qué hermoso es poderle dedicar un tiempo me refería a él, ¿verdad? A otro de mis hijos. Quizá el tiempo que no se le brindó porque trabajábamos los dos, no teníamos el espacio que tenemos hoy, pero lo hago ahora, trato de comer con ellos, de convivir con ellos, trato de unirlos a los tres, a la familia, ¿verdad? Estar con la familia, compartir con ellos, pero esa es la labor de los padres, eso es lo que debe hacer un padre, ¿verdad? Y se puede ser justo, sí, que vamos a ver un florecer, lo vamos a ver, y tenemos promesa de parte de Dios, así que hablamos de un florecer porque vemos a un Lot, ¿verdad? Que vivió una vida complicada, pero al final de sus días termina siendo la voluntad de Dios. El Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Mira qué interesante es esto, porque hemos visto etapas del justo, pero aquí estamos hablando del justo, que es bendecido. ¿Y de qué manera es bendecido? Como un escudo. ¿Qué es el escudo? Es protección para la familia. Exacto. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que la oración del justo, ¿verdad? Puede mucho, exactamente. La oración del justo, la misma Biblia nos enseña que inmediatamente llega al trono de la gracia de Dios y vemos la respuesta inmediatamente. Entonces, sí se puede hacer justo, ¿verdad? Y sí podemos nosotros, por lo menos, testificar de las oraciones que Dios ha contestado en nuestra familia, en nuestros hijos, en la congregación. Hemos tenido tantas experiencias por la oración de un justo. Mira, qué tremendo es este versículo, porque dice, porque tú, Señor, bendices al justo. Quiere decir que si somos justos, tenemos ya una bendición. Quiero poner el ejemplo de Abraham. Dios le dice a Abraham le dice, quien te bendiga, yo lo bendeciré. Exactamente. Esto puede ser de esta manera. Alguien miraba a Abraham y decía, que Dios te bendiga, Abraham, pero ya Dios estaba bendiciendo a esa persona. A la otra persona. Pero Dios también dice a Abraham, quien te maldiga. Alguien podía maldecir a Abraham en oculto, y Dios estaba encargando también de cumplir lo que Dios había establecido para Abraham. Sin embargo, aquí dice este pasaje de la Biblia de las Américas, porque tú, Señor, bendices al que es justo, con un escudo lo proteges. Mis amados hermanos, nuestros hogares, nuestras familias tienen la riqueza de tener la protección de parte de Dios. Dice la Biblia, Él guardará nuestra entrada y guardará nuestra salida desde ahora y para siempre. Job 22:19 dice, los justos ven. Amén. Qué tremendo. Y se alegran. Amén. Así es. Aunque el inocente se burla de ellos, dice. Sí, definitivamente así es, ¿verdad? Pero si el amor de Dios está en nosotros, no vamos a poner atención a las cosas que nos van a sacar de comunión con el Señor, ¿verdad? Yo siempre he recalcado y siempre he dicho, no somos monedita de oro para caerles bien a todos, ¿verdad? Pero la importancia de poder bendecir aún a nuestros enemigos, ¿verdad? A los que conocemos y a los que no conocemos, que nunca de nuestra boca salga palabras de maldición para ellos, porque no vamos a pagar mal por mal, vamos a pagar bien por mal. Entonces, bendecirlos, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Job también. Los justos ven y se alegran. Exactamente. El inocente se burla de ellos. Bueno, estamos viendo entonces, el justo ve. Para aquellos que creen que no vemos. Y también se alegran los justos. Pero para ubicarnos en el matrimonio de Lot, dice, si condenó la destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente, siguiente versículo dice, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual
de hombres libertinos. Bueno, eso es muy interesante. No nos vamos a meter a tocar los asuntos de estos hombres, pero me llama la atención, Chiqui, que Dios rescató al justo Lot. Primero, mientras yo veo a Lot, voy a Génesis 12, cuando Dios le dice, vete a Abraham, le dice, ahí es Abraham, padre enaltecido, vete de tu parentela, vete de tu padre, vete de tu familia, vete de esta zona. Eso le está diciendo Dios. Pero dice que cuando él sale, se lleva a Sarai y se lleva a Lot. Dios a quien le habló es a Abraham. Pero él, por supuesto, se tenía que llevar a su esposa, ¿verdad? Porque no podía ir por fe y dejar a la Sarita abandonada. No. Se lleva sus bienes, se lleva la gente que le servía, etcétera. Él es un hombre rico, ya tiene riqueza. Pero él se lleva a su sobrino Lot. Los dos llegan a ser prósperos, muy prósperos, muy prósperos. La decisión de que él llegara a vivir a Sodoma es porque ambos crecieron y se tienen que separar, Abraham y Lot. Abraham le propone, si tú vas a la altura, yo voy a la llanura, donde tú vayas, y van a cambiar de posición. Lot ve el valle, lo ve atractivo y decide quedarse en el valle, pero dice que él fue poniendo tiendas hasta que llegó a Sodoma. Todos sabemos cuál es el problema de Sodoma. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham dice que ascendió, buscó la altura. Y no era fácil subir. No. Pero eso fue lo que él impidió tomar esa decisión adversa. Bueno, ¿qué pasa con Lot? Llega a vivir a un lugar donde están viviendo perdidamente. Exacto. Se ha perdido el temor a Dios, la conducta sensual de los hombres es libertinaje, etcétera. Pero dice el versículo 8, porque ese justo, estamos viendo ya en el Nuevo Testamento, porque ese justo por lo que veía y oía, o sea, él veía lo que ahí sucedía, oía lo que ahí se practicaba, vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa, o sea, vivía en ese lugar, pero Dios lo miraba como justo. Atormentada el alma por los hechos inicuos. Entonces, mira, lo que quiero sacar y firmar el tema de esta noche es, mira pues, hay visita angelical. Dios llega, habla con Abraham lo que va a suceder, y Lot está viviendo en Sodoma. Los ángeles van, le hablan, le platican lo que va a acontecer, él los invita a su casa, le invitan a salir, que salga él y su familia. Así es. Pero ¿qué sucede? Cuando él da el mensaje no le creen. No le creen. Y los que no le creían eran los yernos, no le creían porque dice que hablaba como que bromeaba. Exacto. Tienen que abandonar Sodoma porque el juicio está por venir, pero no estoy hablando de juicios. Yo solo estoy hablando del hogar de Lot. Amén. A Lot lo tuvieron que sacar los ángeles. Sí. Las hijas salieron. Y lo único que sacaron fue vino de Sodoma. Exacto. Sí, vino de Sodoma. La esposa sale, pero ella, dice la Biblia, que se queda viendo hacia atrás y se convirtió en una estatua. Precisamente el estudio de pastores que nuestro apóstol nos daba este jueves allá en la ciudad, en la iglesia central, hablaba de la estatua de Saúl, Nabucodonosor, la estatua del César, amén. Nos habló de varias estatuas, pero una de ellas era la estatua de Sal. ¿Por qué ella? ¿Por qué volvió hacia atrás? ¿Qué la hizo volver? Ella estaba expuso el matrimonio. Sí, pero estaba aferrada a las cosas del mundo, a las pasiones, así es, a todo lo que le atraía, porque vemos que el varón era justo, pero ella no, porque ella, me imagino que estaba involucrada en todo lo que pasaba, y esa era su aflicción de él, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿qué la hizo ver? Porque ella se acordaba de todo. Quizás las cosas del mundo, las cosas del pasado, que le atraían, algunos dicen luces de colores, las riquezas de Sodoma,
quizá no creyó el mandamiento Exacto. de Dios que iba a destruir la ciudad. Ella estaba viendo, y yo siempre expongo esto, mi tele, mi carro, mi casa, mi no sé quién. Qué sé Estaba yo. aferrada a las cosas del mundo. Tantas cosas, Chiqui. Pero creo yo, la Biblia dice que nadie puede ser su discípulo, dice el Señor, si no Amén. tiene un poquito de amor De más amor a más. Él, Sí. a Él, Definitivamente. a Él. O sea, Amén. tenemos que amar más a Más a Dios que Dios. sobre todas las cosas. Y mira cómo se expone el matrimonio de Lot, porque él sale y lo tienen que sacar los ángeles. O sea, no Amén. salió voluntario, sí, salgamos, no, lo apresuraron, lo apresuraron. apresúrate que ya Amén. llueve, ya viene fuego, etcétera. Ella va saliendo y voltea hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. Amén. Ok, ella queda como una estatua. Sin embargo, las hijas, Sí. ellas dicen que ya no hay hombre, Ya pero no. si cerca estaba Abraham. Exacto. Cerca estaba la Ahí ciudad. estaba la otra ciudad. Y cerca. embriagan al papá. Sí. O sea, lo que estamos hablando, mis amados hermanos, y exponemos, la palabra la exponemos, no la imponemos, lo que tratamos de exponer en esta noche es Amén. cómo un hombre que pasó tantas adversidades, que fue consejero en Sodoma, Sí. que lo vemos cómo se le pierde el hogar, se le pierde la familia, la esposa en estatua de sal, las hijas cometen incesto. Vemos que el corazón es trabajado y termina siendo el justo. Lot, por eso te hacía la pregunta, ¿podemos ser justos, Chiqui? Sí. Podemos lograrlo. Si nosotros Con la ayuda de cubrimos Dios. con la sangre de Cristo, Amén. si nosotros nos volvemos Sí. a Dios, mis Amén. amados hermanos, si ponemos nuestro hogar, nuestro matrimonio, si ponemos nuestra familia, Amén. pero sobre todas las cosas, que el matrimonio se vuelva a Dios y se van a volver nuestros hijos. Exactamente. Para Dios Sí. no hay nada imposible. Y dice en Romanos 1:17, creo que es, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Así que si hay algo en lo que Dios está interesado, mis amados hermanos, en esta noche, es en nuestro matrimonio. Así Y es. justificados, pues, Amén. por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que esta noche le agradecemos por su atención, Amén. por estar con nosotros. Amén. Le suplicamos al Señor que guarde nuestra vida, nuestra Amén. familia, nuestros hogares, nuestros matrimonios. matrimonios. Y Amén. esforcémonos por seguir adelante, Amén. esforcémonos por el vínculo de la unidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Démosle gracias al Señor, mis amados hermanos. Sabemos que siempre Dios nos deja una enseñanza y que nosotros podamos seguir aprendiendo y ser hacedores de su bendita palabra. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, venimos a Sí, darte Señor, gracias. gracias. Primeramente, Señor, por tu palabra, por esa oportunidad que tú nos das de compartir hasta donde pueda llegar esta bendita palabra, Señor. Señor, que sea de bendición, que sea de edificación para los hogares a los cuales bendecimos, Señor, bendecimos los matrimonios. Te suplicamos, Padre bendito, por la unidad de la casa, por la unidad del hogar, Padre, porque sabemos que si tú estás en el centro, Señor, vamos a tener hogares llenos de paz, llenos de gozo, llenos de alegría. Y sobre todas las cosas, Padre, que tú nos llenes de salud. Padre, yo bendigo los hogares, Señor, y si hay alguna necesidad, pues suple las necesidades, porque solamente tú las conoces, Señor. Hoy te damos gracias, Amén. Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, Amén. que tengan una excelente noche. Noche. Hasta pronto. Amén. Bendiciones.